Muy buenos días a todos, a todas en esta mañana. Como introducía Daniel, todavía seguimos con ese pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 5 hasta el capítulo 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. No sé cuánto recordaréis de lo que hemos escuchado, pero hemos escuchado cosas muy importantes. Sermón del Monte probablemente es uno de los textos de Jesús más provocadores que nos sacuden, y ha sido algo constante, ya el invitado a la acción, a poner en práctica. Y llegamos al final de este sermón y aquello que hemos estado viendo, aquellos llamados a poner en práctica, ahora se convierten en un gran desafío personal para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo, cuando comenzábamos esta lectura del capítulo 5 de Mateo, en este sermón, cómo Jesús describe el carácter de los discípulos de Jesús, o si lo queréis en otra expresión muy mateana, de los súbditos del reino de los cielos. ¿Cuál debe ser nuestro carácter? Luego entró a hablar de la ley, pero sorprendentemente Jesús dice que Él no ha venido a abolirla, sino a cumplirla. ¿Y qué significa eso de cumplirla? Pues Jesús nos lanza una invitación a ir mucho más allá de la letra de la ley. Si preguntásemos cuántos adúlteros o adúlteras hay, pues seguramente no nos levantaríamos muchos. Pero si preguntamos quién ha deseado, diría Jesús, es que el que ha deseado y adulterado. Si preguntásemos quién ha robado, diríamos, pues quizás no nos levantamos muchos. Pero ¿quién ha deseado lo que tiene su prójimo? ¿Quién ha sentido envidia por lo que tiene? Jesús nos traslada a una nueva dimensión de la ley. Lo que Jesús nos plantea es que las demandas de la ley solo se pueden vivir como expresión de un nuevo corazón y de una nueva vida que solo Dios puede impartir. Nos lleva además a plantearnos cuál es la práctica de nuestra fe, y dice, lo recordaréis seguramente, no os enfoquéis en lo externo, en lo visible. Dios lo que mira es el corazón. No busquéis ser admirados por los demás, sino cuál es vuestra relación con Dios. Vivir la fe más allá de formalismos. Y estamos escuchando hace muy poco que la auténtica fe se concentra en las cosas eternas, en las cosas que son verdaderas, en las que permanecen. Son temas prácticos, son todos cotidianos, sin ninguna duda, pero Jesús al final del sermón nos lleva a la necesidad de cualquiera que escuchase este mensaje de aterrizarlo y tomar una decisión. Y no hay tres opciones. No hay una tercera vía. Solo hay dos: escuchar y obedecer, o escuchar y desatender. Y por eso en esta mañana quería comentar con vosotros esta última parte del sermón, Mateo 7, a partir del versículo 7. Iremos leyendo los párrafos, así los tenemos más frescos cuando los comentemos, bajo 4 ideas para facilitar la memorización. Empiezan por D. En primer lugar, el desafío que nos lanza el Sermón del Monte. En segundo lugar, la decisión. En tercer lugar, el discernimiento. En cuarto lugar, el desempeño. Y concluiremos con el texto con el que concluye el propio Sermón del Monte. Sermón del Monte es un gran desafío. Dice así, versículo 7 del capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla,
y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Quisiera recordar este contexto del Sermón del Monte, porque llegamos aquí a un texto en el que parece que nos desconectamos, ¿verdad? Y ahora Jesús nos está hablando pues de orar, de pedir, de hallar, pero tenemos que recordar que esta enseñanza de Jesús ahora está en relación directa con todo lo que Él nos ha dicho antes. Y si somos honestos y sinceros, cuando leemos el Sermón del Monte y vemos cuáles son las exigencias de Jesús, que la ley y el decálogo se queda cortito, cuando Jesús lo aplica, no solo a actos externos, sino a la realidad interna del corazón, al final uno pregunta, bueno, ¿y quién puede vivir el Sermón del Monte? ¿Quién? Nadie. Y cuando tú lees el Sermón del Monte y entiendes las exigencias de Jesús, lo que seguramente sentirás si eres honesto, honesta, es la absoluta impotencia e incapacidad para llevar a cabo las demandas de Jesús. Algunos judíos piadosos, buscando lo mejor, pensaban que podían cumplir la ley, especialmente aquellos religiosos fariseos. Y Jesús una y otra vez denuncia cualquier actitud de pretensión de cumplir la ley por nuestros propios esfuerzos. A donde nos lleva el Sermón del Monte es a ese sentimiento de incapacidad. Y por eso empieza hablando de quiénes, de los humildes. Este es un mensaje para los humildes delante de Dios. Si no te sientes incapaz, yo solo te podría decir, no has entendido el Sermón del Monte. Para llevar a cabo el Sermón del Monte, que es una demanda de Dios, no estamos diciendo que Dios no quiera eso. Estamos diciendo que nosotros, por nuestras fuerzas, somos absolutamente incapaces de llevarlo a cabo. Vuelve a surgir este gran deseo de querer cumplir la ley de Dios, de querer obedecer a Dios, a la vez que examinamos y vemos nuestra propia incapacidad. Es muy interesante que nos habló en el capítulo 5 de cumplir la ley y los profetas. Y ahora nos vuelve a decir, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, que tenemos el marco. Llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero esta frase empieza diciendo pedid, pedid. Y a veces tenemos la mala práctica de memorizar textos de la Biblia aislados de su contexto. Y esto lo podemos entender como una promesa. Si la sacamos del contexto, ¿qué tenéis? Una promesa para lo que queráis, ¿no? Y además garantizada, porque el que pide, halla. Al que pide se le dará, al que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Garantizado. Dios te va a dar lo que quieras. Pero es ignorar todo el contexto. Esta petición de aquí surge del corazón de aquellas personas que quieren agradar a Dios, que quieren cumplir su voluntad y que se humillan delante de Dios porque dicen, yo no puedo. Y Jesús chilla una palabra de esperanza, tú no puedes. Pero Dios en ti puede. Y lo ilustra de una manera tan simple, tan sencilla, ¿no?
Está hablando de una generalización. Esto no lo podemos aplicar a cada detalle de la vida, como los proverbios. Tienen su contexto, ¿verdad? El que pide, recibe. Mañana vas al banco y le pides 5 millones. ¿Te los va a dar? No, no te los va a dar. Está usando una generalización diciendo, normalmente, pues aquella persona que pide, recibe. El que busca, el que no busca no encuentra nunca, pero el que busca puede hallar, ¿verdad? Y si tú llamas, ahora ponemos hasta en las entradas de los edificios, no se recibe publicidad y nos cuesta abrir, ¿no? Pero en aquel tiempo, si alguien llamaba, importunaba, normalmente te abrían. Hospitalidad era algo general. Tenemos que entender entonces este contexto general. Y Jesús dice, por si no lo habéis entendido, vamos al plano familiar. Estoy hablando de esa relación íntima entre un padre y un hijo. Y hemos leído ya el ejemplo, ¿verdad? Si nuestros hijos nos piden algo bueno, ¿les vamos a dar algo malo? Bueno, hay algunos casos en nuestra sociedad, pero gracias a Dios son excepciones que rompen con la ley natural del amor hacia los hijos. Y los hijos piden confianza. Y los que sois abuelos sabéis que, y los nietos mucho más. Esta semana llegaba un nieto a casa, entraba por la puerta, la primera pregunta, ¿Ya tienes chocolate? Sí, claro. Ahora está castigado porque comió tanto chocolate que una semana sin chocolate para compensar todo lo que se había comido, ¿verdad? Pero le damos lo mejor que tenemos. Y solo recuerdo la expresión de Jesús. Si nosotros, ¿recordáis lo que dice después? Si nosotros, siendo malos, y aquí tenemos una clave hermenéutica para entender el Sermón del Monte, si nosotros siendo malos, procuramos darle lo mejor a nuestros hijos, la pregunta de Jesús se responde sola, pero nos la lanza cada uno de nosotros. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? O sea, frente a nuestra incapacidad, vemos la ley. Jesús nos pone la ley ahora no solo en la dimensión externa, sino interna, de corazón. Vivir eso cada día, en cada relación. Dices, si era difícil, esto es más. Jesús dice, pero pide porque Dios te socorre en esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas, no caprichos? Todo aquello que necesites para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Pedro en su segunda carta que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado, nos ha sido entregado también con Cristo Jesús. Y es muy interesante comparar este texto con lo que nos dice Lucas. ¿Sabéis? Cuando leemos esto en Lucas, Lucas no dice cosas buenas. Lucas concreta todo eso en una petición y un don específico de Dios. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? La presencia de Dios en nuestras vidas que nos da la capacidad, porque tenemos un Padre que es mucho más excelente que cualquier otro Padre. Tenemos nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, que es amor, que es misericordioso, que es justo y santo, pero que nos socorre y está a nuestro lado para ayudarnos en este cumplir su voluntad. Pero ya nos ha dicho algo importante el texto. Si vosotros siendo malos, no podemos entender entonces el Sermón del Monte como una ética a través de la cual nosotros haciendo muchas cosas buenas podemos conseguir el cielo. El Sermón del Monte nos desenmascara en cuanto a esto. Solo por la gracia de Dios, solo por la obra de Jesús, solo por la transformación del Espíritu Santo,
nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios. Esto sin duda debió ser diríamos hoy, un gran zasca para todos los religiosos. Si es que no podéis, si sois malos. Pero Dios en su bondad nos da los recursos. Y por eso este texto y esta oración lo que expresa es una total y absoluta dependencia de Dios para poder llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Es dependencia, es humildad. Por eso no hay otra vía para el crecimiento espiritual, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ese acercamiento continuo a Dios, ese arrepentimiento, ese reconocimiento de nuestras debilidades y fallos y fracasos, y abrirnos delante de Dios, de un Dios que nos permite llamarle papá, con absoluta confianza. Yéndose el Señor Jesús a orar, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos, el Espíritu nos hace clamar, Abba, papá. Y nos acercamos a Dios con esa confianza, sabiendo que si Él es bueno, nos va a dar todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Pero no tenemos que confesar delante de esto nuestra incredulidad. ¿Nos ha pasado alguna vez que tenéis que decir como el padre de aquel muchacho que le pedía a Jesús que lo sanase? Y Jesús le pregunta, ¿crees? Y él tuvo que confesar, creo. Pero siguió diciendo, ayuda a mi incredulidad. Y esta es una de las cuestiones profundas en nuestra vida cristiana. ¿Realmente vivimos en la confianza en Dios? ¿En la confianza de que Dios nos va a dar cosas buenas, lo que necesitamos? ¿O seguimos peleando nosotros, luchando nosotros? Porque si no lo hago yo, esta es la filosofía de nuestra sociedad, si no lo consigues tú por tu esfuerzo, si no lo haces tú, nadie te lo va a dar. Pero la dimensión cristiana es diferente. Claro que estoy implicado en la vida cristiana, pero es Dios quien me da los recursos. Y es con estos recursos de Dios que se extiende y nos dice, cuando es Dios quien actúa en tu vida, entonces podréis cumplir la ley y los profetas. ¿Y cómo podemos cumplir las Escrituras? Alguien dijo, la atomización de la ley es la imposibilidad del cumplimiento de la ley. ¿Sabéis lo que hicieron los judíos? Anotar todos los mandamientos, 613. Ahora, primero memorízalos. Yo confieso que lo tendría muy difícil para conseguir memorizar los 613. Recuérdalos y luego desarrolla toda la casuística para observarlos, que fue lo que hicieron los judíos. Y tenéis ahí unos tomazos si queréis leer sobre cómo observar la ley. Pero la atomización de la ley es la imposibilidad del cumplimiento de la ley. Y Jesús lo que hace es resumir la ley. Sabéis que la resumió en 2 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Pero aquí, cuando habla del prójimo, lo resume en una idea muy sencilla que todos podemos recordar. ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios? Y Jesús expresa en positivo lo que muchos han expresado en negativo. No le hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti, pero eso se limita a evitar el daño. Jesús nos abre una puerta muchísimo más grande. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por lo tanto, no solo no es hacer daño, es la preocupación por el otro, es ayudar al otro, es estar atento a las necesidades del otro. ¿Podemos recordar esta máxima? Sí. ¿Resulta fácil cumplirla? No. Porque generalmente solo pensamos en nuestras propias necesidades. Pero dice Jesús, esta es la ley y los profetas. Amar al prójimo como a ti mismo. No solo evitando el daño, sino procurando el bien. No podemos entrar. Lucas en este caso da ejemplos. ¿Y ejemplos de amar a quién? Precisamente a los enemigos.
Sigue el texto, versículo 13. Hemos visto el desafío. Vamos a ver ahora la decisión. Versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habla de una puerta, habla de un camino angosto. Y el texto está planteando que hay dos destinos. Y de nuevo tenemos que recordar que aquí no se trata de ver cuán buenos somos para ganar el cielo. No ese es el planteamiento. El planteamiento es, ¿cuál es el camino que nos conduce a Dios? Y nos encontramos con la necesidad de optar. Una puerta estrecha, como diría alguien, en la que no puedes llevar otras cosas. No sé si habéis encontrado alguna vez que habéis aparcado el coche y alguien ha aparcado el coche al lado, pero que abres la puerta y no sabes si puedes entrar o si vas a tener que entrar por el maletero. A mí me pasó en cierta ocasión y llevaba la cartera en el bolsillo de atrás. Y el espacio era tan estrecho que o sacaba la cartera o literalmente no podía entrar en el coche. O sea, era tan estrecha que no cabía nada más. Y este camino, el camino que Dios nos plantea para llegar a Él, es un camino estrecho. Solo puedes entrar tú y la gracia de Dios. No pueden entrar tus buenas obras, no entran tus buenas intenciones. No entra nada de lo que tú puedas aportar. Solo entras tú y la gracia de Dios. Y ese camino solo es Cristo. Yo soy el camino, no hay otro camino. Y es estrecho porque es el camino de la absoluta dependencia de Dios. No valen nuestras muletas, no valen nuestros argumentos. Es el camino en el que desnudos delante de Dios y humillados delante de Dios decimos, yo no puedo. Y Dios dice, pero yo sí puedo. Y yo estoy contigo. Ancha es la puerta y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, pero el camino ancho, espacioso, es el que lleva a la perdición. Y a veces podemos hablar de un evangelio fácil, ¿no? De un añade a Dios a tu vida, pero el evangelio no es añade a Dios a tu vida. El evangelio es Dios es el todo en tu vida, por eso es una puerta estrecha. Todo lo demás queda supeditado a Dios. Y en la puerta ancha tú puedes venir con tus ideas, puedes venir con tu filosofía, no tienes que cambiar muchas cosas. Solo acepta a Cristo y vas al cielo. Tenemos un problema ahí. Porque Cristo viene como Salvador, pero Él también es Señor de la vida. Y estas demandas no podemos ignorarlas. A veces se puede predicar, ¿no?, como el Evangelio es la solución para todo. Lo es en la medida que tú te rindas tu vida a Dios. Pero el Evangelio no es la historia de la lámpara de Aladino, que la compras y entonces tienes un Dios que hace todo lo que tú quieres. El Evangelio es comprender que si yo manejo mi vida, voy a ser un desastre. Si yo sigo por el camino amplio, confortable de mi comodidad y de mis ideas, al final hay perdición. Pero si opto por el camino de Dios, que es un camino en el que me rindo a Él, empieza estrecho. Pero después encuentro la vida de Dios que es plena y abundante. No sé si me estoy explicando.
Pero las demandas de Jesús nos exigen, nos demandan tomar una decisión sobre quién gobierna nuestra vida, sobre dónde voy a transitar, cuál es el camino que voy a emprender. Tenemos que avanzar. Versículo 15 al 20. Guardaos de los malos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, todo árbol bueno, pero todo árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué frutos estamos hablando? Porque de nuevo nos encontramos con que tenemos que repasar el Sermón del Monte. ¿Acaso los frutos de los que está hablando aquí es la expresión de piedad religiosa externa? No, Jesús ya ha dicho que no. ¿Acaso son las limosnas que se reparten delante de los demás y tocas trompetas para que vean qué generoso eres? No, claro que no. Aquí el fruto del que está hablando es el fruto de un corazón de nuevo entregado a Dios. Por resumirlo de manera muy fácil, Juan capítulo 15. El buen árbol. Allí nos habla de la vid. Y nos dirá que la vid verdadera es Cristo. Y que la única manera, la única posibilidad en la que podemos dar buen fruto para Dios es estar injertados en la vid. Jesús tenía delante fariseos, tenía publicanos, pecadores. Y muchos pensarían que eran buen árbol. Pero ¿sabéis qué hicieron? Rechazaron a Jesús. Le dieron la espalda. Se desgajaron de la vid verdadera que es Cristo. Podemos ser buen árbol solo en la medida en que estemos injertados en Cristo Jesús. Solo de esta manera podemos dar el buen fruto que se expresa principalmente en un carácter cristiano. Lo que Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas habla de el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Recordáis cómo termina? Contra tales cosas no hay ley, porque es el cumplimiento de la ley y de la voluntad de Dios. Es un llamado muy importante a no ser charlatanes. Y nos habla quizás especialmente pues a los que asumimos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, porque aquí habla de falsos profetas, ¿no? Y es fácil querer agradar a todo el mundo. Y es fácil querer quedar bien con todo el mundo. Y es fácil a veces buscar esa palabra pues que siempre nos anime. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar la palabra oportuna en cada momento. A veces es necesaria la confrontación. A veces es necesaria la exhortación. A veces es necesaria la reprensión. Porque es lo saludable y lo que nos limpia nuestra vida. Eso no significa que el que da malas noticias siempre es el bueno. No se trata de eso. El Evangelio siempre es una buena noticia. Pero a veces necesitamos confrontarnos. Versículo 21 a 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El desempeño.
El desempeño tiene que ver con llevar a cabo la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y es muy interesante que Jesús de nuevo es provocador en la forma en la que Él se expresa. Estos a los que Jesús rechaza tienen un argumento. ¿Cómo nos rechaza? Si hemos profetizado en tu nombre, si hemos hecho exorcismos en tu nombre, y hasta hemos hecho milagros en tu nombre. Los que conocéis bien la Biblia, podéis recordar un caso en el libro de Hechos, donde algunos que se dedicaban al exorcismo quisieron usar el nombre de Jesús y quisieron expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero al final el demonio le dijo, a Jesús sí que la conozco, pero vosotros ¿de quién sois? ¿De quién sois? El énfasis en el texto no está en que no se trata de lo que sabemos, de lo que hacemos, sino en primer lugar de lo que somos cada uno de nosotros. ¿Somos meros profesantes? Es que he predicado, hemos cantado juntos, he estado en muchas reuniones. No mires tu ministerio. No mires el éxito o el brillo de tus dones. Jesús aquí nos invita a decir, mírate en el espejo delante de mí. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? No es el conocimiento bíblico, no son las capacidades extraordinarias. La cuestión es si estamos comprometidos a obedecer a Dios, algo tan sencillo como eso. Y tan difícil como eso. Por eso el llamado final de Jesús vuelve a insistir en esta idea. No se trata de cuánto sabes. En primer lugar, se trata de cuánto haces con lo que sabes. Y de nuevo insisto en esta idea, no es voluntarismo humano de hacerlo yo, es rendición delante de Dios para que lo haga Él en mí. Y es desde esta perspectiva que tenemos que leer los últimos versículos también del Sermón del Monte. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no se trata de conocer, se trata de hacer, obedecer. Esa es la clave. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tu vida está orientada hacia Dios, cuando tu vida está firme en la obediencia a Dios, estás caminando por un camino seguro, por difícil que sea. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El que oye y no hace. Estas palabras de Jesús se pronunciaron unos números redondos, unos 40 años antes de que los judíos tuviesen que contemplar aquel hermoso templo construido por Herodes en una explanada magnífica. Templo que hasta los discípulos de Jesús invitaban a Jesús a mirar y contemplar la belleza. 40 años después, no quedó piedra sobre piedra. Fue destruido por Tito, que llegó a ser emperador romano. ¿Cuál fue el grave problema? Que muchos de los que estaban delante eran religiosos, que conocían la ley, que decían que amaban a Dios, que vivían las prácticas religiosas, todo lo que Jesús ya ha estado comentando en este texto, pero que cuando tenían delante de ellos al Mesías que les invitaba a seguirle a Él, a reconocerle a Él,
y a vivir en su poder y en su gracia, sencillamente dijeron no. Quisieron vivir la fe desde su propio camino, con sus propios conceptos, y rechazaron a Cristo. 40 años después, no les quedó nada. Andaron por el camino ancho, construyeron sobre la arena. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Y no importa los años que lleves de creyente, examinémonos hasta qué punto vivimos una vida religiosa o vivimos una vida auténtica de fe en Jesús. Que los bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra fiel y firme, es una roca segura, porque sale de ti, Señor. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Señor, queremos aferrarnos a ti, Señor. Queremos llevar a cabo tu voluntad y queremos pedir, como nos recordaba Jesús, queremos pedir que seas tú por tu Espíritu que obres en nosotros. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu claridad, necesitamos de tu iluminación en nuestras vidas para descubrir aquello que tenemos que cambiar, aquello que tenemos que quitar, aquello que tenemos que corregir, Señor, para andar a la luz de la enseñanza de Jesús. No queremos vivir solo vidas en lo externo. Queremos vivir de corazón, Señor, en tu palabra. Queremos ponerla por obra, Señor, y no podemos sin ti. Señor, ayúdanos, socórrenos. Está cerca un nuevo año, queremos vivirlo delante de ti y queremos vivirlo, Señor, para tu gloria. Queremos brillar por Cristo y por eso venimos delante de ti con humildad, Señor, para decirte, eres tú el único que nos puede dar las fuerzas, el poder y la gracia para hacerlo. Ayúdanos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús.